Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días y gracias por asistir a esta webinar en el que os trasladaremos los resultados del proyecto sobre regularización de residuos en empresas de Asle de Vizcaya. Soy Sabin Zárraga y junto con mi compañero Gorka Viteri, ambos de Asle, impulsamos este proyecto desde la asociación y hemos organizado esta webinar. Asle tiene definidas como una de sus líneas estratégicas la competitividad empresarial de nuestras empresas asociadas. Por ello, desde Asle tenemos la obligación de actuar como tractores en el proceso de adaptación continua de las empresas y de las personas, colaborando en la mejora de su competitividad y alcanzar el equilibrio social. Durante el año 2021-22, y centrándonos en este tema, ya pusimos en marcha un proyecto, el embrión de este proyecto, sobre la coeficiencia empresarial, a partir de la cual se desarrollaron los seminarios de sensibilización con empresas asociadas de Asle, en el que intentábamos buscar ese objetivo de la sensibilización en economía circular y a la vez recogimos información vuestra de las empresas sobre la economía circular y reutilización de residuos. De ahí detectamos un dato que era que el 8% de las empresas industriales de Asle realizaban prácticas altas de reutilización de materiales en su cadena de valor y en ningún caso en empresas de servicios. Eso nos dio pie a identificar y a detectar el interés creciente en las empresas por capacitarse y desarrollar prácticas de reutilización de materiales. Y de aquí viene el embrión de este proyecto que vamos a presentar hoy. Para desarrollar estos trabajos contamos con una serie de aliados. En primer lugar, contamos con una alianza con la Diputación Foral de Vizcaya, en este caso a través del Departamento de Promoción Económica, la cual, a través del programa de agentes intermedios, promociona y financia este proyecto. Desde el punto de vista técnico, en Asle contamos con la alianza con la Universidad del País Vasco, Euskal Universitatea, en concreto con la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa y en concreto con el Aula de Economía Circular, coordinado por Cristina Peña, directora del aula y profesora titular de Ingeniería Química y de Medio Ambiente. Y a la vez con Amaya Mendoza, consultora en Ingeniería y Ecoinnovación, y Arantxa Aguirre Zabalaga, especialista en Derecho Medioambiental, ambas colaboradoras de la Universidad de la empresa ONURAC. Centrándonos en la dinámica de la webinar, tenéis silenciado el micrófono y estáis sin cámara, para que el webinar sea más ágil. De forma que para comunicaros y plantear dudas, utilizad por favor el chat. Dejaremos un rato al final, un tiempo al final de la webinar para responderos y comentar las preguntas que nos habéis ido realizando durante la sesión. Y una vez dicho todo esto, cedo la palabra a Cristina para que nos ponga en contexto y explicar brevemente la economía circular y su emisiones industrial, beneficios individuales y colectivos. Adelante, Cristina. Eskerrik asko, Sabin. Voy a compartir. Sí, lo veis bien, ¿verdad? Perfecto, Cristina, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, eskerrik asko, ongi etorriak denei eta, bueno, sobre todo empezar agradeciendo a Asle la confianza que han depositado en nosotras, ¿no? Tanto Sabin, Gorka y, bueno, un poco todo el desarrollo de este proyecto y otros trabajos en los que estamos colaborando que ya ha presentado antes Sabin también. Y, bueno, mi participación en este momento va a ser sobre todo presentaros y, bueno, dar un poco a conocer qué estamos haciendo en el aula Universidad Empresa de Economía Circular de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa y por qué es tan importante para nosotros también el trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos en el aula son fundamentalmente, pues bueno, en primer lugar, formar al alumnado, pero para ello también tenemos que generar conocimiento y formarnos los docentes, ¿no? Estamos trabajando en distintos proyectos, además de este de simbiosis, pues por ejemplo relacionados con criterios de compra circular, procesos de reciclado, gestión de las empresas, pero ya desde un punto de vista de gestión para la circularidad, inteligencia artificial como herramienta también para este objetivo y todo el tema de diseño y ecodiseño de productos y demás. Es importante resaltar que, bueno, en esta escuela los grados que se imparten son grados de industriales, pues, electrónica, electricidad,
mecánica, automática y también grados de construcción, que son grados de ingeniería técnica y ingeniería civil, bueno, arquitectura técnica, perdón, ingeniería civil, además de másteres y trabajo de investigación que se realiza pues, en los distintos departamentos y en las distintas áreas que tenemos de estudio en esta escuela. Un poco la forma de trabajar que tenemos es fundamentalmente pues, a través de sinergias, ¿no? Es un poco la base también de la simbiosis. El generar sinergias, por una parte, internas nuestras, ¿no? Pues que profesores y profesoras de distintos departamentos trabajemos juntas en desarrollar proyectos, ya que, por ejemplo, en el caso de la economía circular es fundamental, ya que es multidisciplinar, como estamos viendo, y colaboramos también con personas pues que no son de la universidad, como es en este caso con Arantxa Aguirre-Zabalaga o con Amaya Mendoza, que luego conoceréis, y que nos aportan, por ejemplo, en el caso de Arantxa, pues toda la parte jurídica que es tan clave, que bueno, que a nosotros obviamente por nuestra formación y nuestro desarrollo profesional pues se nos escapa, ¿no? Entonces, siempre buscamos también la colaboración de personas que aporten, ¿no? En esos proyectos, por lo que desde la escuela y desde el aula de economía circular pues no tenemos, ¿no? Y ya entrando en este proyecto que ya ha presentado Xavi, ¿no? Pues Vizcaya, la Diputación de Vizcaya ha financiado pues, la posibilidad de hacer este estudio en vuestras empresas, en las empresas de ASLE de Vizcaya, para alcanzar esa simbiosis industrial al máximo que podamos, encontrar esos nexos que nos vayan uniendo, pero la simbiosis al final es una herramienta, es una pata de la economía circular, ¿no? Y por eso quería dar unas pinceladas al menos repasando qué es la economía circular, que quizá ya muchos y muchas sepáis, pero a mí me suele gustar relacionarla con una palabra que es la eficiencia. Si somos eficientes en todo lo que hacemos, seremos circulares, ¿no? Ante la duda, ¿esto es eficiente? Entonces eso será circular. ¿Por qué? Porque ahí veis una definición del reglamento europeo, pues ya de 2020, casi se ha quedado ya antigua, ¿no? Ahora que está cambiando tan rápida la normativa, pues en esa definición se decía muy claramente que es necesario ser eficientes en el desarrollo de productos, en el consumo de materiales y en el consumo de recursos, tanto en producción como en consumo. Y lo mismo, tener en cuenta todos los impactos ambientales, vertidos y fines de vida, ¿no? Los residuos que tienen nuestros productos. Todo eso con dos marcos fundamentales, la jerarquía de residuos, minimizamos siempre primero, reutilizamos lo que podamos y luego ya reciclaremos y veremos otras opciones. Y todo eso aplicado al ciclo de vida, porque todo el ciclo de vida es fundamental. En todo el ciclo de vida tenemos impactos, tenemos consumos de entradas, de materias primas, de energía, de agua y salidas, ¿no? Entonces, la simbiosis podemos casi resumirla en este esquema de manera muy, muy simple, ¿no? Pues sería todas estas salidas que a priori podrían ser inútiles, no sería eficiente perderlas, ¿no? Pues, por ejemplo, todos esos subproductos que podemos generar en distintos procesos, pues tendríamos que convertirlos en entradas de nuevo para los procesos para la producción de nuevos productos o otras actividades, ¿no? Entonces, la simbiosis sería eso, el aprovechamiento de todas esas salidas y que todo este proceso sea lo más eficiente posible, es lo que nos dice la economía circular. ¿Qué es simbiosis industrial? Pues es esa herramienta de la economía circular que lo que trata es de buscar interacciones entre la actividad industrial y su entorno, ¿no? Esa es una definición, tenéis arriba una definición más académica, pero en sí lo podemos resumir como eso, el intercambio sinérgico de recursos, incluso veremos de maquinaria, pues al final elementos que puedan ser útiles para una o más empresas, ¿no? Y compartir toda pues esas infraestructuras y demás. Lo que es más habitual o lo que conocemos más es el compartir mi residuo, lo usa otro como materia prima, pero hay más, luego entraremos en más detalle. ¿Dónde se aplica esto? Lo ideal es aplicarlo pues, a zonas industriales, localidades, regiones, pero bueno, como veremos luego en un ejemplo, no es solo un aprovechamiento industrial de los residuos o de los flujos industriales, puede haber flujos industriales que se aprovechen en un entorno urbano, como puede ser pues, emisiones de calor de equipamiento, y si aprovechamos bien ese calor, pues podríamos quizá buscarle otras salidas, ¿no? ¿Y para qué? Pues eso, para ser eficientes, para mantener los recursos en un uso productivo durante el mayor tiempo posible.
¿Qué herramientas tenemos para ello? Pues habría que empezar siempre pensando en el ecodiseño, ¿no? ¿Qué es lo que más, en qué peca más nuestro producto? ¿Cuál es el impacto mayor que tiene nuestro proceso, ¿no? Evaluar de dónde vienen esas materias primas, qué recorrido tienen, ¿no? De dónde las traemos y el fin de vida, ¿no? Cómo acaba el producto, cómo podemos reducir sus impactos, ¿no? En simbiosis, lo que os comentaba, mucho se conoce como sinergia de sustitución, ¿no? Lo que puede ser más fácil de visualizar. Lo que me sobra a mí como residuo lo aprovechas tú como materia prima. Aquí tendríamos tanto con materiales, veis, como agua, con calor y demás. Pero también hay otros tipos de sinergias que además están resultando muy interesantes en el marco de estos proyectos, que son las de mutualidad. Por ejemplo, puede haber servicios comunes, como puede ser el suministro de energía que pueda ser compartido, o instalaciones, o el que haya una trituradora de un elemento concreto, de madera, por ejemplo, que lo podamos compartir entre distintas empresas, ¿vale? Llevando acuerdos de uso y de ubicación y demás. Incluso la logística, el transporte, ¿no? Pues todo eso se puede compartir. La gestión de residuos, por ejemplo, también es un tema que puede aportar beneficios pues, económicos y también de gestión a cada una de las empresas que participan. Y finalmente, otra de las sinergias que surgen es, pues, si pensamos en un residuo que genera una empresa, muchas veces el que lo use otra empresa requiere una transformación intermedia, ¿no? Y quizás esa transformación intermedia no sea interesante ni para la empresa que genera el residuo ni para la empresa que lo recoge. Entonces, durante ese proceso, para esa transformación, por ejemplo, podría surgir la necesidad de generar, pues, una nueva actividad, una nueva empresa, una nueva actividad que haga ese trabajo intermedio, que permita que ese residuo a priori inservible lo pueda utilizar la segunda empresa. Y como ejemplo, pues bueno, el ejemplo de Calumbor, que es ya muy conocido y que, bueno, aquí este proceso arrancó en 1961 con el interés de reducir los consumos de aguas subterráneas que había en la zona. Y entonces, bueno, pues ya empezó la simbiosis como una colaboración, veis ahí entre el municipio y una de las fábricas que había en esa zona industrial, una refinería, para suministrar o abastecer de agua con agua de otra zona y no subterránea, pues de un lago que había cercano, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han ido generando colaboraciones entre autoridades, empresas y la industria, ¿no? Y los resultados, como siempre, hay que siempre cuantificar para ver que esto sirve de algo, ¿no? Pues se ha visto, los datos que aportan es que, pues, se han reducido de manera muy importante, pues, el consumo de aguas subterráneas para lo que su objetivo inicial, ¿no? Pero bueno, no solo eso, aquí veis distintos tipos de simbiosis en los que comparten energía, comparten agua y comparten materiales, ¿no? Hay ya toda una lista de actividades o de oportunidades que han puesto en marcha ya. Entre otros números, por ejemplo, las 62.000 toneladas de materias residuales recicladas, ¿no? Entre ellos, en la reducción de emisiones de CO2 asociadas tanto al transporte, que no es necesario para todas las materias primas porque es de la misma zona, no viene de lejos, o también, pues, el suministro de energía, ya han conseguido que sea neutro en CO2. Entonces, bueno, son experiencias ya más veteranas y con más recorrido que, bueno, pues poco a poco podríamos conseguir o deberíamos intentar llegar a alcanzar, pues, metas como estas, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, y para un poco que veáis el trabajo que estamos haciendo con vosotros, con toda la información que hemos recogido de las empresas y demás, Amaya Mendoza, que es técnico medioambiental y, bueno, doctora en Ingeniería de Materiales, pues nos va a presentar un poco los resultados preliminares que tenemos hasta ahora, que seguimos trabajando en él. Bueno, kaixo eguerdion guztioi, bueno, eskerrik asko Cristina, eskerrik asko Asle también por, bueno, pues promover estas iniciativas y por organizar también la jornada. Bueno, ya me ha presentado Cristina, yo soy Amaya Mendoza de Nurac Eco Solutions, integrante del equipo que ha llevado a cabo este proyecto junto con el equipo de Asle y el equipo del Aula Empresa de Economía Circular de la Escuela de Ingeniería de la UPV-HU. Y bueno, voy a proceder a explicaros bueno, qué es lo que hemos hecho en este proyecto de revalorización de residuos a través de la reutilización de desechos de producción entre las empresas asociadas a Asle en Vizcaya y bueno, los resultados y las líneas de actuación que hemos identificado.
Vale, bueno, os introduciré el proyecto, los objetivos principales, qué es lo que buscamos con este proyecto, los antecedentes, ¿no? De dónde viene, de qué base partimos para desarrollar el proyecto y, después os indicaré en detalle los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de estos meses y los beneficios derivados de este proyecto para las empresas implicadas. Y bueno, ya entrando al proyecto, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Bueno, pues buscamos diferentes propósitos, pero se agrupan en estos objetivos principales, ¿no? En primer lugar, sobre todo, ¿no? Sensibilizar y formar a las empresas sobre la importancia de la sostenibilidad y la circularidad. Y esto es muy importante porque nos encontramos en un momento de transición, de cambio de paradigma, ¿no? En el cual, bueno, pues derivado de instrumentos que nos vienen de Europa, como el Pacto Verde Europeo, los fondos Next Generation, bueno, pues estamos viendo cómo nos está cayendo, digamos, en cascada, nos va a ir cayendo en cascada en el corto y medio plazo, pues una colección importante de normativa ambiental, ¿no? Esta normativa va a afectar a todo tipo de empresas, a las grandes, que ya se están poniendo las pilas, ya están empezando a recorrer ese camino, pero también a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, que son al final las más abundantes a nivel de Euskadi y también dentro de ASLE, por supuesto, que muchas veces no cuentan con los recursos que pueden disponer las grandes, ¿no? Y por lo tanto es súper importante, ¿no? Empezar a sensibilizar a las empresas, a las pymes, en la importancia de que empiecen ya a adaptarse, ¿no? a recorrer este camino, ¿no? ¿Cómo hemos empezado a hacer esto? Bueno, pues empezando por detectar posibilidades para extender el uso de las materias primas y optimizar la gestión de los residuos entre las empresas asociadas a ASLE en Vizcaya, ¿no? Y esto lo hemos hecho a través de un proceso de simbiosis industrial que ya ha ido introduciendo Cristina muy bien. Y mediante ese proceso de simbiosis industrial buscamos generar sinergias y redes de colaboración entre las empresas para optimizar recursos. Y cuando hablamos de optimizar recursos, no hablamos solo de aprovechar los residuos generados por una empresa por parte de otra empresa, ¿no? Como materia prima, sino también esa optimización o ese uso compartido de servicios e infraestructuras, que al final todo se engloba, ¿no? Lo que se llama optimizar recursos, ¿no? Entre las empresas. Y con ello, finalmente, lo que buscamos es impulsar la competitividad de las empresas a través de la investigación y la innovación hacia la economía circular, ¿no? Al final, toda esta normativa que viene, ¿no? Que os comentaba, bueno, pues va a obligar a las empresas a adaptarse y a innovar, ¿no? O sea, no valen las formas de hacer de toda la vida, hay que ir adaptándose y hay que ir innovando y cambiando las prácticas habituales, ¿no? Bueno, entramos ya en lo que es el proceso de simbiosis industrial. Lo que hemos hecho con este proyecto este año es lo que constituye la primera fase de un proceso de simbiosis industrial. Esta primera fase busca, en primer lugar, generar un mapa, una base de datos sobre los residuos generados por las empresas, las materias primas consumidas por las empresas y los intereses en compartir servicios e infraestructuras que manifiestan las empresas. Y con ese mapa o esa base de datos que hemos generado, después empezamos a identificar oportunidades de sinergias o de simbiosis, ¿no? En algunos casos esas oportunidades son directamente aplicables, pero en la mayoría de los casos requieren de una etapa posterior o de un mayor desarrollo, ¿no? Para evaluar la viabilidad tanto técnica como económica y ambiental, ¿no? Pero, en esta fase en la que hemos desarrollado este año, bueno, pues lo que hemos hecho es ese mapa o esa base de datos y una identificación de posibilidades o oportunidades de simbiosis. Para empezar ya en lo que ha sido el proyecto, comenzamos en febrero. Algunos recordaréis cómo en el mes de febrero desde ASLE se os envió a todas las empresas asociadas en Vizcaya un email invitándoos a participar en el proyecto. En este email encontrabais un enlace a un cuestionario a través de un aplicativo web en el que se os pedía una serie de información para poder empezar a recorrer este camino de este proyecto, ¿no? Voy a entrar en detalle un poco de este cuestionario porque este cuestionario va a quedar abierto. Es decir, los que no hayáis podido participar, si estáis interesados en participar, podéis hacerlo en cualquier momento, porque este cuestionario queda abierto para que podáis rellenarlo cuando queráis y así poder seguir alimentando de manera continuada esa base de datos que queda en manos de ASLE y de la que podéis echar mano las empresas cuando necesitéis.
Este cuestionario se divide en 4 bloques, lo podéis cumplimentar en 15 minutos, está hecho de manera muy sencilla, si bien es cierto que sí que nos gusta decir, ¿no? Completar los datos que sepáis, los que tengáis a mano. Si veis que un dato no lo conocéis, no lo tenéis a mano, no lo podéis cumplimentar, no pasa nada, podéis seguir adelante porque preferimos que rellenéis el cuestionario con los datos que tengáis, que dejéis de cumplimentarlo por no rellenar todos los datos, ¿no? Entonces, en el caso de que nosotros identifiquemos una posibilidad de sinergia, ya nos pondríamos en contacto con vosotros para recabar más información. Entonces, en ese sentido, tranquilos y rellenar los datos de los que dispongáis, que ya recabaríamos más información en caso necesario más tarde. El primer bloque de datos que se os pide son los datos generales de la empresa, es decir, que escribáis a qué se dedica la empresa, la actividad de la empresa, y también que nos especifiquéis la dirección, ¿no? Y también el polígono industrial donde esté ubicado en su caso. Y la ubicación es muy importante porque en muchos casos puede determinar la viabilidad de establecer sinergias. En un segundo bloque os pedimos información sobre las entradas, es decir, las principales materias primas que consumís. ¿Vale? Indicándonos información sobre un poco más de descripción sobre esa materia prima, cantidad anual que consumís y también que nos indiquéis si consideráis que esa materia prima es crítica para vosotros por diferentes motivos, como puede ser el precio, porque tenéis problemas para abasteceros. Bueno, pues ahí os damos diferentes opciones para que seleccionéis. En un tercer bloque os pedimos información sobre los principales residuos y excedentes que generáis. En este caso también, con una breve descripción del residuo, el proceso que lo origina, que nos indiquéis la cantidad anual que generáis, el destino o el gestor, ¿vale? Que os gestiona ese residuo y también que nos indiquéis si consideráis que ese residuo es crítico para vosotros. Y en un último bloque os pedíamos información sobre posibles intereses que podáis tener en compartir servicios o infraestructuras, ¿vale? Y ahí os vamos a seleccionar varias posibilidades, como puede ser, por ejemplo, la depuración y la reutilización de aguas compartida, la gestión de residuos compartida, el transporte compartido tanto de trabajadores como de mercancías, el generar comunidades de consumo energético, maquinaria compartida y otras opciones que podéis encontrar. Y después, bueno, pues podéis rellenar, en el caso de que no encontréis la opción que os interese, podéis completar un casillero específico con la información que queráis o aportarnos sugerencias o observaciones que tengáis. Bueno, como antecedente, ha sido muy importante para nosotros ese marco de trabajo que nos ha aportado el proyecto de simbiosis industrial que iniciamos entre las empresas de ASLE en Guipúzcoa en el año pasado, en el 2022, donde participaron 31 empresas, y esto, en el caso de este proyecto de Bizkaia, es verdad que nos ha facilitado, este conocimiento, ¿no?, que hemos ido adquiriendo, esta experiencia adquirida en Guipúzcoa, nos ha facilitado quizás una mayor agilidad, una mayor precisión y una amplitud de horizonte, ¿no?, en el caso de Bizkaia, ¿no? Y ese año de más que llevamos de recorrido en Guipúzcoa nos ha permitido no solo identificar sinergias, sino también activarlas, ¿no?, en algunos casos. Ya hemos podido evaluar la viabilidad de estas sinergias que identificamos el año pasado, y este año hemos puesto en contacto a las empresas implicadas y las cuales han podido evaluar pues los diferentes materiales implicados, la viabilidad de poder utilizar un residuo determinado como materia prima en su producción, y hemos podido activar 3 simbiosis de intercambio, es decir, el empleo de residuos de unas empresas como materia prima por otras, sobre todo residuos de madera que han podido ser aprovechadas por otra empresa para la fabricación de muebles y para la fabricación de aglomerados de madera, y también la recuperación de componentes electrónicos por parte de una de las empresas. Y aparte de esas 3, también hemos podido activar una simbiosis relativa a la gestión compartida de residuos de taladrinas entre 2 empresas. Y después también hemos identificado otras oportunidades que también nos han permitido pues identificar su idoneidad también para el caso de Bizkaia, como ya os explicaré más adelante. Bueno, y entrando ya en los resultados del proyecto que hemos desarrollado a lo largo de estos meses entre las empresas asociadas en Bizkaia, como datos principales han participado en este proyecto 22 empresas vizcaínas,
En la tabla podéis ver que son empresas con diferentes escenarios, diferentes tipos de actividades, pero mayoritariamente son empresas pertenecientes a la industria manufacturera y concretamente del sector metal. Entrando ya con los datos que hemos podido obtener de los cuestionarios que hemos recibido, hemos elaborado un mapa de entradas y salidas y de intereses compartidos, una base de datos que, como os decía, es una base de datos que queda abierta y de la que podéis echar mano las empresas y que se podrá seguir alimentando a través de esas encuestas que las empresas pueden rellenar cuando lo consideren. Y en lo que se refiere ya a las entradas y salidas, es decir, las materias primas consumidas por las empresas y los residuos generados, hemos identificado 24 clases de materias primas, mayoritariamente acero y aluminio. Esto, bueno, debido a la tipología de empresas del sector metal que han participado mayoritariamente, bueno, pues es lógico. Hemos identificado también 22 clases de residuos, mayoritariamente plásticos, chatarra, madera, papel, cartón, fracción, resto y vidrio. Se han computado casi 440 toneladas de residuos, pero es verdad que aquí bueno, nos han faltado datos, hay empresas que no nos han podido aportar datos de generación, por lo tanto es un dato de mínimos, digamos. Y según estos datos de generación, la mayor parte se destina a reutilización y reciclaje. Si bien es cierto que, bueno, pues que reitero que nos faltan datos relativos a esos residuos de los que no conocemos la cantidad generada anualmente. Y en lo que se refiere a la criticidad, según nos han manifestado las empresas participantes, se han identificado 18 materias primas consideradas críticas por las empresas, mayoritariamente por su precio y por escasez, y se han identificado 17 residuos considerados críticos por las empresas por el volumen que ocupan y también por su coste. En lo que se refiere a los intereses en compartir servicios e infraestructuras, mayoritariamente hemos recogido interés en compartir la gestión de residuos, ¿no? Ahí, bueno, así queda recogido en este mapa. También hemos recogido bastante interés en crear comunidades de consumo energético. 2 empresas nos han manifestado interés concreto en compartir maquinaria, que ya os detallaremos. Y después, bueno, pues otros intereses que se han manifestado también por alguna empresa, en el caso de la reutilización de aguas, también alguna empresa estaba interesada en el transporte compartido de mercancías. Bueno, y con todos estos datos hemos recabado, hemos empezado ya a buscar oportunidades, a generar o a encontrar, a buscar sinergias, ¿no? Posibles sinergias o simbiosis. En lo que se refiere a la simbiosis de sustitución o intercambio, es decir, empleo de residuos generados por unas empresas con materias primas por parte de otras empresas, aquí hemos identificado ya 6 posibilidades o 6 oportunidades de simbiosis. Algunas empresas ya habréis recibido emails, habréis recibido llamadas, porque ya bueno, estamos ya recabando más información y también informando a las empresas de estas posibilidades en las que bueno, que hemos identificado, en las que están implicadas. Y bueno, en este sentido ya bueno, hemos desarrollado algunas de ellas, ¿no? Y aquí, por entrar más en detalle, la primera de ellas se refiere al empleo de residuos de envases y embalajes de madera como materia prima en distintos sectores, ¿no? En este sentido, hay 4 empresas participantes generadoras de residuos de madera, como podéis ver en la fotografía. Y bueno, vemos posibilidades o hay oportunidades de aprovechamiento de estos residuos en sectores como la construcción y la jardinería, ¿no? Por parte de otras empresas, tanto dentro como fuera de ASLE, pero también, por ejemplo, en el caso de administraciones públicas, ¿no? Y en servicios urbanos de jardinería, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede emplear como material de mulching o acolchado en los parterres, ¿no? de urbanos. Otra posibilidad que hemos identificado es la reutilización de residuos de aparamenta eléctrica entre instaladores eléctricos. Hay 2 empresas participantes que se dedican a servicios de instalación eléctrica industrial, que además se ubican muy cerca, una en Sondica y otra en Loiu. Una de estas empresas nos manifestaba que, bueno, pues que estaba habituada a reutilizar residuos de su actividad con el consentimiento del cliente y, por lo tanto, aquí, y dada también esa proximidad entre estas 2 empresas,
vemos bueno, pues que hay opciones de aprovechamiento, de sinergias entre estas dos empresas para ese aprovechamiento de material o de residuos generados entre ambas, ¿no? Otra sinergia que hemos identificado, esta es además muy interesante y bueno, viene también del proceso de aprendizaje de Guipúzcoa, ¿no? Que también lo hemos aplicado en Guipúzcoa, se refiere al empleo de residuos de embalaje de cartón y de papel como relleno de embalaje de producto. En este sentido, incluso hay empresas asociadas a ASLE que ya están aplicando esta solución. Se trata de un equipo, una troqueladora, que podéis ver aquí, que procesando los residuos de embalaje de cartón genera este tipo de acolchado, ¿vale? De mallazo, de acolchado, que se puede utilizar como protección o como relleno de embalaje de producto. Este material se puede utilizar tanto por la propia empresa que genera el residuo, si esa propia empresa genera también nuevos embalajes de producto, o bien se puede utilizar por otras empresas cercanas que requieran de este material. Aquí hay 6 empresas que nos indicaban que generan este tipo de residuo y, por tanto, nos hemos puesto en contacto con estas empresas para bueno, informarles de esta posibilidad y invitarles también a que se pongan en contacto con nosotros si creen que pueden resultarles de interés, bueno, pues para que les podamos aportar mayor información de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Independientemente de esto también, bueno, pues si alguna empresa que nos está viendo también le interesara, bueno, pues también aprovechamos para invitar a las empresas a que contacten para que los podamos informar sobre cómo llevarlo a cabo. Y en este sentido también, bueno, comentaros que esta empresa que está llevando ya a cabo esta iniciativa nos indicaba que, bueno, pues que es una solución muy ventajosa, puesto que, bueno, pues le permite reducir costes de adquisición de este material de relleno. También le permite reducir, bueno, costes de gestión, pero también sobre todo el volumen, ¿no? Reducir el volumen que ocupa en su almacén estos residuos de cartón. Una última oportunidad de aprovechamiento se refiere al aprovechamiento de residuos de bidones metálicos. Podéis ver en las fotografías, una de las empresas nos indicaba que genera estos residuos de bidones metálicos donde recibe su materia prima. Son bidones que están en perfecto estado y además están limpios. Y en este sentido, bueno, también vemos una posibilidad, una oportunidad de sinergia aportando nuevo valor a estos residuos de bidones mediante empresas de inserción social, ¿no? Y esto es un aprendizaje muy valioso que traemos también de la experiencia de Guipúzcoa, puesto que, bueno, estas empresas al final lo que tienen, estas empresas de inserción social tienen una capacidad de producción muy elevada y además mucha flexibilidad, ¿no? Entonces eso abre muchas posibilidades de sinergias muy interesantes y lo hemos comprobado en el caso de Guipúzcoa, ¿no? También hemos identificado otras posibilidades que quedan en estudio, puesto que, bueno, pues hay residuos interesantes dentro de esta base de datos que hemos completado con los cuestionarios que nos habéis facilitado. Por ejemplo, el vidrio plateado, ¿no? que genera una de las empresas puede ser un residuo interesante, por ejemplo, para proyectos artísticos podría ser aprovechado. Y la parafina usada también, que nos indicaba una de las empresas, ¿no? Este es un material que puede ser valorizado para la fabricación de velas, aislantes, cintas y también para el recubrimiento para automoción. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que necesitamos, bueno, estos residuos requieren de un mayor estudio, un mayor profundizaje, ¿no? para evaluar la viabilidad de este aprovechamiento. Pasamos ya a otro tipo de sinergias que hemos identificado, que son las sinergias de mutualidad o las de compartir. Y en este caso hemos identificado una serie de posibilidades en lo que se refiere a la gestión compartida de residuos, también a lo que se refiere al consumo compartido de energía y también a la maquinaria compartida, ¿no? Vale, lo que se refiere a las sinergias en gestión compartida de residuos, este tipo de sinergias suponen que 2 o más empresas que se ubican próximas y que generan el mismo residuo se pongan en contacto entre ellas, es decir, acuerden una fecha de recogida entre ellas y también con el gestor. De esta manera, el gestor puede optimizar sus rutas y las empresas consiguen reducir sus costes de gestión, puesto que comparten
el coste derivado del transporte compartido, ¿vale? O sea, comparten el coste del transporte de este residuo y esto les supone al final pues, un ahorro en sus costes. En este sentido, hemos identificado 5 posibles sinergias. 3 empresas, por ejemplo, que coinciden en su interés en gestionar residuos de plástico, 5 empresas en gestión de papel y cartón, 5 empresas también que generan residuo metálico, es decir, chatarra, y en este caso no solo el residuo como coste, sino que ese residuo también que genera ingresos, como es el caso de la chatarra. Creemos que una venta conjunta podría aportar un precio más competitivo, podría hacer conseguir a estas empresas un precio más competitivo en la venta de esa chatarra. También hay posibilidades de generar sinergias en cuanto a la gestión compartida de taladrinas y también en cuanto a la generación de una red de recogida de envases de laboratorio en parques tecnológicos, ¿no? Aquí vemos diferentes posibilidades de sinergias. En lo que se refiere a las comunidades energéticas, 5 de las empresas participantes nos manifestaban su interés en implantar comunidades energéticas. Sin embargo, podéis ver en el mapa que estas 5 empresas no coinciden en ubicación. Pero sí que en este caso vemos una alternativa posible, que es la compra conjunta de energía, ¿no? Para lo cual no es necesario que coincidan en ubicación y en este caso, bueno, pues se trata de adherirse a estos agentes aglutinadores, ¿no? Que aglutinan empresas que están interesadas en comprar la compra conjunta de energía y mediante lo cual se consiguen precios de compra más competitivos. Y por último, las 2 sinergias o las 2 posibilidades de compartir maquinaria que os comentábamos, ¿no? Concretamente, una empresa nos manifestaba su interés en compartir una encoladora, es una empresa de artes gráficas situada en Bilbao. Nos manifestaba su interés en compartir una encoladora para encuadernación y otra empresa ubicada en Igorre nos manifestaba su interés en compartir una cabina de pintura epoxi. Entonces, bueno, aquí aprovechamos también esta jornada si alguna empresa que nos está escuchando, bueno, pues estuviera interesada en compartir alguna de estos 2 tipos de equipamiento o maquinaria, bueno, pues les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para que podamos establecer ese contacto común, ¿no? En este sentido sí que es verdad y nos parece importante señalar que en caso de establecer posibles simbiosis, antes de poner en marcha estas sinergias para compartir maquinaria, es importante que haya un acuerdo donde se establezcan las condiciones de bueno, lo que se refiere a los gastos de adquisición, los gastos de mantenimiento, procedimientos en caso de incidencia, ubicación de la maquinaria. Vale, esto sí que creemos que es importante que haya un acuerdo donde se establezcan todas estas condiciones de antemano. Bueno, y un poco en resumen, en total se han identificado 14 oportunidades de simbiosis en las que están implicadas 18 empresas participantes, que podéis ver su ubicación en el plano. Y bueno, como resultado creemos que es una oportunidad, ¿no?, para instaurar una cultura de colaboración y beneficio mutuo entre las empresas de ASLE en Vizcaya, que al fin y al cabo es el objetivo también, uno de los objetivos principales de ASLE, ¿no? No solo relacionados con la economía circular, sino en general, ¿no? Generar esa cultura de colaboración, ¿no? Y entrando un poco más en detalle de los beneficios que supone estas sinergias para las empresas implicadas, no solo tenemos beneficios ambientales, que también, sino también beneficios económicos y sociales, ¿no? Desde esos beneficios desde la triple sostenibilidad, ¿no? Esa perspectiva triple, ¿no? En lo que se refiere a los beneficios ambientales, conseguimos reducir la extracción de materias primas vírgenes, conseguimos también una reducción en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero porque optimizamos ese transporte, ¿no? Reducimos ese transporte, ese trasiego de residuos y también de materias primas y también conseguimos reducir la generación de residuos, ¿no? En lo que se refiere a los beneficios económicos, bueno, pues evidentemente tenemos una reducción de costes para las empresas en cuanto a los costes de adquisición de materias primas, si sustituyen esas materias primas por residuos, y también una reducción de costes de eliminación de residuos para aquellas empresas donantes, ¿no? Y en lo social, bueno, pues como os decía, ¿no? Estamos ayudando a generar una nueva cultura de colaboración, ayudamos también a crear empleo local.
y también a crear una nueva cultura de aumento de eficiencia de recursos, ¿no?, en los trabajadores de las empresas. Y de manera transversal, en lo que se refiere a beneficios también, ¿no?, bueno, pues estamos generando o estamos aumentando la autonomía de las empresas en cuanto a la disponibilidad de las materias primas y, por tanto, reducimos su vulnerabilidad ante las crisis globales, ¿no?, en el contexto actual en el que vemos cómo, bueno, pues se van concatenando diferentes crisis y eso genera incertidumbre y, bueno, pues ciclos de estabilidad cada vez más cortos, ¿no? Y estamos generando también nuevas oportunidades de negocio, ¿no?, bueno, pues, en lo que se refiere a la valorización de residuos, y con ello también aumentamos la competitividad de las empresas. Y por último, les estamos ayudando también a adaptarse a esta normativa y estos planes, ¿no?, que os comentábamos al principio, que los tenemos ya encima y que, bueno, pues que van a ser muy exigentes para todas las pymes también, ¿no? Y bueno, esto es todo por mi parte. Bueno, insistir quizás, ¿no?, en animaros y en invitaros a rellenar ese cuestionario en caso de que no lo hayáis hecho. Y bueno, a vuestra disposición para lo que queráis y bueno, pues para cualquier duda. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Cristina eta Amaia. Ahora, como os comentaba al principio de la webinar, damos paso al chat. Si tenéis alguna pregunta, hay un par de preguntas. Si alguna queréis poner alguna otra pregunta, la incorporáis. Tenemos una en relación a que hay alguna empresa que estéis en el webinar no habéis rellenado el cuestionario, sin problema. Os reenviamos otra vez otra chanda de cuestionario. Aquí, como bien han comentado ellas, cuanta más información tengamos es mejor porque se dan más posibilidades, ¿eh? O sea que, bueno, sin ningún problema os reenviamos. Luego tenemos otra pregunta, es que si se podría producir colaboraciones entre empresas de Vizcaya con Guipúzcoa y Álava. Nosotros somos ASLE. Al ser ASLE estamos Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. Independientemente de que focalicemos un proyecto en un territorio, focalicemos en otro. Como ha comentado Amaia y Cristina, en Guipúzcoa hemos empezado ya, empezamos un poco antes porque surgió esa oportunidad. Hay información, luego ha surgido la oportunidad en Vizcaya y ahora vamos a empezar a trabajar en Álava. La idea que tenemos con todo esto es no quedarnos en el territorio, es decir, que si encontramos una empresa de Vizcaya que tiene una posibilidad de sinergia con una empresa de Álava o una empresa de Guipúzcoa, a por ella. Al final somos ASLE. E incluso tampoco nos quedamos ahí, ¿no? Con la información que estamos obteniendo y siempre todo de forma confidencial, haciéndoos llegar a vosotros la notificación de que hay esa posibilidad X, incluso con alguna entidad o con alguna empresa que no es de ASLE porque está haciendo algo parecido, os lo haríamos llegar, siempre de forma confidencial, ¿eh? Como os está pasando ahora, que os está llegando comunicaciones de posibilidades entre vosotras. Puede surgir o puede no surgir. Todo esto está siendo ya a modo ya de confidencial, con lo que no nos querríamos parar. Con lo que a la pregunta de si se puede producir colaboración entre empresas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, por supuesto. Y si encontramos otra historia, como ha comentado Amaia, de que quizás con la administración tal se puede aprovechar, a por ella. Pero al final estamos buscando, al final somos un territorio pequeño. Y cuanta más información tengamos, mejor, e incluso nos tenemos que abrir para intentar conseguir los objetivos que os hemos comentado. Sí, saben, por nuestra parte, de hecho, al hacer el proyecto, muchas llamadas que hacemos, pues para, claro, al final sabemos, tenemos conocimientos de materiales y de procesos, pero bueno, no todas las casuísticas que hay en ASLE, que bueno, hacéis muchas cosas y muy interesantes, pero a veces esos residuos, pues bueno, hemos llamado a empresas que no son de ASLE también por ver posibilidades, ¿no? Ya no es ni Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, no es y de ASLE, no es buscar opciones, no estamos tampoco ni en la parte de investigación ni que luego surjan simbiosis también. Lógicamente, sí. Entonces, bueno, pues un poco nos está viniendo bien para todo esto, ¿no? Y para detectar todo esto. Sí, una cosita que ya he adelantado. Soy Gorka de ASLE, estoy aquí un poquito detrás a los mandos. Sobre la primera pregunta que ya ha contestado Sabin, a la empresa que ha hecho ese comentario, ahora en cuanto acabemos el webinar le mandaremos el enlace al formulario. Vos sabéis que este vídeo, esta webinar está siendo grabada, la pondremos a disposición de todas las empresas en el canal de YouTube de ASLE y luego pondremos además
sabéis que debajo de los vídeos se pueden poner una serie de comentarios y texto. Pondremos también ahí el enlace para que la gente pueda completar el cuestionario. De todas formas, yo animaría a las empresas que estáis viendo ahora en directo el webinar y a las que lo veáis en YouTube, pues que lo hagáis cuanto antes, ¿vale? Para que se puedan analizar esos datos de residuos y materias primas. No esperar dentro de 3-4 meses que ya el proyecto está cerrado. Se seguirá trabajando en esto desde ASLE, pero bueno, cuanto antes podáis mandar el cuestionario completado, es mucho mejor para poder identificar esas posibilidades de colaboración. Y por supuesto, cualquiera de las que estáis aquí, que queréis más información o no hemos contactado, no os ha dado tiempo a contactar con alguna posibilidad que existe, nos tenéis a Gorka, a mí, a Cristina, Maya y Arantxa a vuestra disposición, ¿eh? Nos llamáis, nos mandéis un correo, ya nos ha pasado en algún otro proyecto, oye, que de la mía no se ha detectado nada, pues lo hemos vuelto a indagar, y no, y efectivamente, pues en ese caso no había, o si había. Entonces, bueno, pues que nos está pasando, ¿eh? O no ha dado tiempo a contactar, pero bueno, no, pero vamos, queda a vuestra disposición. Y por nuestra parte también, eso, toda la información que venga nos va a ayudar. Cuando más volumen tengamos, más fácil es encontrar luego pues esas posibilidades o esas oportunidades. Pero yo creo que también me gustaría un poco que quedara de este webinar, aparte de lo que podamos llegar en el marco de este proyecto, otros que hagamos, no sé, un poco la forma de verlo desde las empresas, ¿no? Porque en la empresa mismo, el ejemplo del cartón es un ejemplo que surgió en una empresa, pues dijeron, tenemos mucho cartón, hacemos paquetes, pues a ver, usamos el cartón que tenemos para hacer los paquetes. O sea, es un poco también la dinámica de pensar que hemos tenido, que se ha tenido yo creo hasta ahora también en muchos casos en las empresas, ¿no? Pues quizá abrirnos de mente y no dar por supuesto cosas que estamos haciendo siempre, que quizá sean oportunidades también y formas de reducir gastos, reducir costes, aparte de ir cumpliendo normativa, que bueno, está Arantxa aquí a mi lado y hay mucho en ese tema, y son cosas que ahora quizás no sean obligatorias, pero que van llegando. O sea, la normativa ya está tocando cada vez más sectores y va a ir llegando. Entonces, un poco también eso, la forma un poco de pensar en simbiosis, yo creo que hay que abrirla también a las actividades que suelen ser muchas en el día a día de cualquier empresa, pero bueno, hay que coger quizá tiempo para también hacer esas reflexiones sobre todo lo que entra a nuestra empresa, todo lo que sale y lo que tiene, ¿no? Un poco ese análisis interno, ¿no? Que se podría hacer. Sí, al hilo de esto llevamos 3 años, ¿no, Gorka? 3-4 años con esto, pensamos que iba todo más rápido y al final también es una labor de cultura, sensibilización, entonces, bueno, pues lo que ha comentado Cristina, ¿no? Pues esto lleva un periodo y igual las que estéis aquí vais muy avanzadas, pero estamos dando cuenta con los datos que cogimos en ese momento, pues no. Pues no, entonces, bueno, pues esto es una carrera de medio fondo que llegará. Pues. Y que no son todo inversiones carísimas para hacer las cosas, o sea, en muchos casos son reducciones de costes, pues, por ejemplo, la gestión de residuos o el tema energético, o sea, y eso es simbiosis también, no es penalizar siempre, ¿no? O sea, que a veces las leyes siempre obligan a hacer nuevas cosas y parece que es, bueno, ahora ¿en qué tenemos que invertir? ¿Qué más tenemos que poner en la empresa? ¿Cómo más tenemos que separar los residuos? Pues no, en este caso puede haber casos que supongan un incremento de gasto, pero porque tiene otras ventajas o va a ser un distintivo de esa empresa porque lo va a hacer de otra forma. Pero en general las soluciones que buscamos son casi, yo creo, en general de ahorro de costes, luego indirectos, que son impactos que evitamos, pero las cuentas luego también tienen su reflejo. Sí, tenemos en cuenta la realidad, ¿no? De las empresas. Sabemos que si vamos con soluciones muy complejas, pues no van a ser posibles. Entonces, sí, tenemos en cuenta y son soluciones sencillas que creemos que pueden ser aplicables, ¿no? Eso es lo que buscamos. Vamos con ese ojo, digamos. Y las leyes, como decía Cristina, imponen obligaciones, pero sí tienen la mirada en aumentar la eficiencia. Esta nueva era de leyes de economía circular son leyes pensadas porque hay que cambiar de modelo económico, aumentando la eficiencia y haciendo circular. ¿Hay alguna otra pregunta, Gorka? Vale, me dice Gorka que no tenemos nada más. Ah. No sé si hay alguna más que hable ahora, si no, vamos cerrando. Como he comentado, se está contactando con las empresas con lo que se está esto. Si a alguna no le ha llegado, le llegará. Igual se ha visto reflejada en las traspas, por la ubicación y eso.
Y como os he comentado, no vamos a parar ahí. Si cosa que detectemos, cosa que vamos a ir trabajando. Seguro que en Asle estamos buscando algún otro proyecto que active un poquito más todo esto. Ya os iremos informando. Y si os parece, no hay más preguntas, estoy viendo yo también en el chat, pues eskerrik asko guztioi y muchas gracias por haber venido a esta webinar. Venga, Eskerrik asko. agur. Bai, agur.